Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a estudiar la lección para el día de hoy. Tenemos como título de la lección de esta semana, Sabiduría para vivir con rectitud. Versículo de memoria de esta semana, Salmos 90:12. Enséñenos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y vamos a estudiar la parte que corresponde al día jueves 22 de febrero. Título del día de hoy: Bendiciones de una vida recta. Vamos a orar brevemente antes de abrir la Biblia. Oramos. Amante y bondadoso Dios, no queremos abrir las sagradas escrituras sin ponernos en tus manos y pedir tu dirección para que nos dirijas, nos instruyas y nos enseñes tus palabras. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones de una vida recta. La pregunta viene los textos, Salmos capítulo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Salmo 112 del 1 al 9 dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte y da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Salmo 128 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. El Salmos 1:1 dice que vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo aquel que teme a Dios, todo aquel que anda en sus caminos deja un legado, deja un legado, deja un ejemplo. Muchas veces se convierte en alguien que inspira, no solamente a las demás personas, inspira a sus propios hijos, a sus propios descendientes, a ser como su abuelo, a ser como su papá, ¿no? Dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, ¿no? En el versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa, bienes y riquezas hay en su casa. Así que la pregunta es: ¿quieres que en tu casa haya bienes y haya riquezas? Yo pienso que la respuesta a esta pregunta todos la contestaríamos: sí, sí quiero, ¿no? Porque es la verdad. ¿A quién le gustaría ser pobre o a quién le gustaría vivir en necesidad? A todos, si nos dieran a escoger, escogeríamos vivir en la abundancia. Pero aquí hay un dilema bastante interesante, y es en el hecho de que los bienes materiales, en muchas ocasiones, lejos de ser una bendición, se convierten en una trampa para el corazón humano. Tienen la capacidad de hacer que amemos más lo material que a Dios mismo. Si recordamos, el Señor Jesús mismo dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja
a que un rico entre en el reino de los cielos. Es decir, es muy difícil para una persona con muchos bienes amar a Dios, porque los bienes tienen la capacidad de conquistar el corazón del ser humano y hacer que los amemos más a ellos que a Dios mismo. En muchas ocasiones, en la escasez y en la necesidad, el ser humano puede desarrollar mejor su vida espiritual que en la abundancia y en la prosperidad. Entre más estemos rodeados de bienes materiales, con mayor fuerza van a seducir nuestro corazón. Por lo tanto, para que una persona pueda vivir en integridad, siendo leal a Dios, en medio de la prosperidad, en medio de la comunidad y rodeado de bienes materiales, necesita ser mucho más desprendido, mucho más generoso, mucho más compasivo con su prójimo y mucho más dispuesto a ayudar y a bendecir a quienes le rodean. Si te das cuenta, en el mismo versículo de 112, donde se dice que el hombre que teme a Dios va a estar rodeado de bienes y riquezas en su casa, más adelante también dice, es clemente y misericordioso. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Es decir, ayuda a las personas. Es que para poder tener bienes y no dejar que esos bienes te conquisten, te dominen y te seduzcan, el ser humano necesita ser más desapegado de ellos, porque es una forma de desprenderse de ese apego, es una forma de desprenderse de ese amor por lo material, ¿verdad? Y no dejar que controlen y gobiernen nuestra vida, sino por el contrario. En una ocasión Dios le dice a Abraham, te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Quienes te bendijeren serán benditos y quienes te maldijeren serán malditos. Es decir, Dios quería bendecir a Abraham, pero a través de la bendición de que le iba a dar a Abraham, quería que esa bendición se derramara y alcanzara. Dios quería que todas las familias de la tierra fueran bendecidas con la misma bendición. Entonces, Dios desea bendecirnos a nosotros, pero a través de las bendiciones que derrama sobre nuestras vidas, Dios desea también que esas bendiciones no se queden en nosotros, que no seamos acaparadores de las bendiciones de Dios y retenedores de las bendiciones de Dios, sino que fluyamos y que sirvamos como un canal a través del cual Dios pueda bendecir a otras personas. El otro día me tocó platicar con un guardia de seguridad en un condominio muy lujoso donde vive gente de mucho dinero. Y estaba yo llevando un encargo para una de las personas que viven en ese lugar. Y el guardia de seguridad nos dice, ese señor es muy generoso. Dice, tiene aquí como 8 departamentos. Es una zona carísima para vivir. Dice, tiene aquí como 8 departamentos, dice. Y es muy buena gente, dice. El otro día a cada guardia nos dio 1,000 pesos. Yo me quedé, 1,000 pesos a cada guardia. ¿Y cuántos guardias son aquí? Dice, somos como 14 o 15, dice. Imagínate. A cada guardia. Y cuando leo este texto, dice así. Cuando ese texto dice, reparte y da a los pobres. Si una persona que Dios la bendice y al mismo tiempo se convierte en una bendición para quienes menos tienen, para quienes necesitan, esa persona va a seguir siendo bendecida por Dios. Entonces, muchas veces quienes menos apegos tienen por las cosas materiales son quienes mejor preparados están para recibir bendiciones materiales. Dice por allí un dicho, dice que hay quienes persiguen a la liebre y hay quienes sin correr la alcanzan, ¿no? Hay otra frase que dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del quien Dios tiene misericordia. Entonces, el hecho de que nosotros estemos buscando lo material, estemos afanando lo material, afanados por lo material, ya nos debe dar a entender
de que nuestro corazón está demasiado apegado a lo material. Puede ser que no tengamos riquezas, puede ser que no tengamos muchos bienes, pero nuestro corazón está más apegado a lo material, y si llegásemos a tener lo material, en lugar de ser una bendición, sería una maldición para nuestras vidas, porque nos seduciría de tal manera que arrancaría a Dios de nuestro corazón, y nuestro Dios sería el materialismo, lo que sería un gran peligro para nuestra vida espiritual. Y obviamente Dios jamás permitiría que nosotros terminásemos en una situación donde peligre nuestra vida eterna, donde peligre nuestra salvación. Lo dijo Cristo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, porque el poder seductor de las cosas materiales es demasiado grande y demasiado poderosa, y no cualquiera está preparado para vivir en una condición donde pueda ser abundantemente bendecida por Dios y al mismo tiempo ser una abundante bendición para otros. Esto no significa que no hayan personas que estén preparadas para recibir las bendiciones de Dios, porque Abraham era un hombre muy rico, Job era un hombre muy rico, y en la vida, en la historia bíblica, han habido hombres muy ricos a quienes Dios les ha bendecido, y siguen habiendo en nuestro tiempo personas a quienes Dios sigue bendiciendo y se convierten en bendición para aquellos que les rodean. Pero el punto al que quiero llegar es que cuando la Biblia dice bienes y riquezas hay en su casa, no solamente se refiere a bienes materiales, porque también debemos entender que hay bienes materiales y hay bienes espirituales, hay riquezas materiales y hay riquezas espirituales. Las riquezas materiales son pasajeras, las riquezas espirituales son permanentes, son eternas, y aunque las riquezas materiales puedan darnos cierta felicidad, cierta comodidad, cierta satisfacción, las riquezas espirituales nos llenan de felicidad, de gozo puro, de alegría y de verdadera felicidad. Entonces, cuando Dios dice bienes y riquezas hay en su casa, ¿qué mayor riqueza que ser bendecido con tu familia? ¿Qué mayor riqueza que ser bendecido con tus hijos? ¿Qué mayor riqueza que ser bendecido con paz, con tranquilidad o con salud? Entonces, Dios promete bienes y riquezas. No podemos decir que solamente promete bienes y riquezas materiales. Tampoco podemos decir que Dios promete bienes y riquezas espirituales. Dios promete todos los bienes y todas las riquezas que nosotros como seres humanos podamos administrar de una manera sabia, y a través de las cuales nosotros podamos honrar a Dios con lo que hemos recibido. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y luego viene aquí una bendición tipo sacerdotal, ¿no? Dice: bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Como dice la lección, de las muchas bendiciones a quienes honran al Señor, la paz es quizás una de las mejores. En la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Dice: allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan, que fluyen eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí, dice, las vastas planicies alternan con bellísimas colinas, y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante en esta tierra, encontrará su hogar. Dice: aunque los justos reciben muchas bendiciones en esta vida, les aguarda la plenitud del favor de Dios cuando el reino de Dios sea plenamente restaurado en el tiempo del fin. Aunque en esta vida tengamos que afrontar dificultades, recuerden que Job fue un hombre muy rico, muy próspero. Dios lo bendijo y le fue muy bien, pero también afrontó dificultades, también afrontó fuertes pruebas.
Un día llegó alguien y le dijo que habían robado su ganado. Luego llegó otro y le dijo que habían muerto sus hijos. Luego llegó otro y le dijo que había ocurrido esto. Y luego llegó otro y le trajeron un montón de malas noticias. Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aunque Dios lo había rodeado de muchas bendiciones aquí en esta tierra, su corazón no estaba en esas bendiciones. Su corazón no amaba lo material y lo terrenal ni nada de lo que Dios le había dado. Su corazón amaba a Dios más que todas las cosas. Y por eso Dios lo bendecía. Por eso Dios lo prosperaba. Por eso Dios estaba con él. Porque su prioridad era Dios. Y ojalá que para nosotros, a pesar de todo, también podamos hacer de Dios lo principal y lo más importante en nuestra vida. Esta ha sido la reflexión, ese ha sido el estudio de este día y nos vemos en nuestro próximo video.